Bueno, buenos días, un feliz sábado para ustedes y cada una de las familias. Hoy tenemos a muchos niños aquí en medio de nosotros. Vamos a continuar nuestro estudio de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Esta es la parte sexta A. El sábado pasado hicimos una presentación que está en el canal de YouTube, al cual ustedes pueden acceder. Fue como una ampliación a lo que vimos la semana pasada, por eso este estudio lo vamos el estudio de la quinta parte. Ustedes pueden acceder a él a través del canal de YouTube. Bueno, entonces para que por favor lo repasen, lo revisen. Y hoy es octubre 17 del 2020, hoy es Santo Sábado, Día del Señor, en el cual recordamos qué mandamiento, Shaira, es el que nos dice que el sábado es el séptimo día, el día para descansar. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es? El cuarto, muy bien, Carlitos. Bueno, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección a Dios en este día porque es muy especial. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias te damos porque nos has permitido estar vivos hasta este momento. Suplicamos tu bendición para todas las actividades que hagamos en este tu santo día, que cada pensamiento, palabra, acción pueda ser guiado por tu Santo Espíritu para que sea conforme a tu voluntad, que te podamos agradar. Gracias porque has apartado este sábado desde la creación, tú lo has bendecido, tú lo has santificado, tú has reposado en él y tú terminaste toda la obra de la creación. Estamos estudiando los eventos en los cuales la profecía, el libro del Apocalipsis nos habla del número 7, que significa que se ha completado o completo o en su totalidad. Ya hemos estado estudiando las 7 iglesias, los 7 sellos, y ahora vamos a estudiar las 7 trompetas. Te suplicamos, Padre Santo, que permitas que estos temas, a pesar que pronto no podamos entender en su totalidad todo el tema, podamos tener una vislumbre de los tiempos tan cortos que tenemos para tu pronta venida, porque así lo dice tu palabra, así lo dice los eventos y así lo dice la revelación, así lo dice la profecía. Suplicamos que bendigas, que bendigas a cada uno de los hogares aquí representados, no solamente los que estamos en este lugar en este sábado, hoy 17 de octubre, sino del 2020, sino de todas las personas que puedan estar escuchando estos temas más adelante. Bendice conforme a tu voluntad a cada uno de los niños presentes en especial, porque ellos han de tomar una parte muy activa en el tiempo en que se aproxima cada vez con mayor celeridad, que son los eventos de la gran crisis, y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar una decisión efectiva para ese propósito. Imploramos que nos acompañes, sea conforme a tu voluntad. Suplicamos una doble porción de tu Santo Espíritu en este día, Señor, conforme como lo pidió Eliseo a Elías, sabiendo, Padre Celestial, que todo está por cumplirse, y te imploramos que perdones nuestros pecados, que transformen nuestro corazón en un corazón de piedra, en un corazón de diamante, a un corazón de carne donde puedas colocar tu ley. Imploramos tu bendición y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por cada una de las personas que están necesitando de tu sanación física. Gracias porque pronto vendrán estas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, y también que puedas sanarnos a nivel espiritual, a nivel emocional, que podamos tomar una decisión para seguirte a ti y no seguir al hombre, no seguir a nadie que nos interponga en el camino que nos lleva hacia el santuario celestial. Gracias por la obra de nuestro amado Señor Jesús, por cada uno de nosotros.
y gracias porque está intercediendo ante el Padre Celestial en el lugar santísimo, en su última fase antes de venir para consumar el reino del cielo en todo el universo, incluido aquí en la tierra, como Rey de Reyes, Señor de Señores, y gracias porque en este rescollo del universo donde has dignado hacer todo el plan de redención, podamos nosotros participar apropiadamente del resultado final, que es completar lo que se descompletó con el pecado en el cielo y con por la caída de Satanás, y también lo que se descompletó aquí en la tierra por la caída de Adán. Gracias por el postrer Adán, que es nuestro amado Señor Jesús. Suplicamos tu dirección y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces el estudio. ¿Viene hambre espiritual para el mundo? ¿Por qué viene el hambre espiritual para el mundo? ¿Por qué creen que viene hambre espiritual para el mundo, como dice Amós 8:11? Del 11 al 13. Que la palabra del Señor sea desaparecida de la predique. Bueno, porque no va a haber quien predique la palabra de Dios. Muy bien, eso significa que mientras haya oportunidad tenemos que escuchar, tenemos que hablar, tenemos que predicar la palabra de Dios, pero especialmente pues que eso sea una obra del carácter, una obra diaria. En el santuario celestial, en el lugar santo, encontramos la palabra de Dios, que representa ¿qué mueble? Los panes de la proposición, luego la oración nuestra diaria, que simboliza ya en el lugar santo el altar del incienso, y el testimonio, la testificación nuestra que alumbre a los hombres, que manifieste la obra de nosotros, cuál es el candelabro. Entonces, mientras haya palabra de Dios va a haber que comer, pero va a llegar un momento en que ya no, esa palabra de Dios se va a quitar, no va a haber palabra de Dios. Mientras tanto tenemos que aprovechar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que si yo no sé leer, ¿qué puedo decirle a una persona? Que me lea, porque por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y otro texto que nos habla de Romanos, nos habla que el justo por la fe vivirá. Entonces, no hay excusa para este tiempo. Dios está abriendo los canales, los portales del cielo para abundar de sobremanera con conocimiento de la palabra de Dios, y es una realidad, una experiencia que tiene que haber una consagración en cada uno de los hogares. Dice, llegará el momento, ¿no?, en que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, y en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de deseo. O sea que no se va a escapar absolutamente nadie. Mientras haya pan en la mesa, es necesario comerla. Recuerde, este es un pan integral de muchos granos, fresco, casero, de la panadería celestial y no de la mesa Jezabel. Es tiempo, hermanos, de estar comiendo un pan sólido. Y pues ustedes van a ver la continuación de la serie de los 7 sellos, de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, que cada vez se aumenta más su exigencia, no voy a decir complejidad, sino su exigencia a nivel del pensamiento. No sé si lo notaron, lo han notado, si se dieron cuenta pues que las iglesias fue un nivel. Ahora los sellos fueron otro nivel, y ahora las trompetas va a haber otro nivel, y los 7 truenos va a ser el nivel último. Entonces, pues para que podamos aprender de esto, necesitamos especialmente un libro que el mundo entero está ahorita
leyendo, estamos aprendiendo de él. El libro, el Banco del Agrario lo recomendó como el primer libro en una serie de 36 libros en esta cuarentena. Ojalá que todas las personas lo hayan leído. Es la versión de El conflicto de los siglos, pero en original se llama La Gran Controversia. Ella lo escribió, la primera edición de ese libro comenzó en 1857 y ha habido versiones. La versión que estamos manejando es una versión en español, pero pues en la portada del libro, en la parte inicial del libro, encuentra usted una edición que está en el Congreso de los Estados Unidos de 1888. Puede descargar el libro en esta página, puede verlo, y cualquier cosa, por favor, escríbanos. Si usted necesita libros físicos, 1 o 2 se los podemos enviar a vuelta de correo. Y pues en medio de esta pandemia, hermanos, pandemia, y que ya estamos viendo cómo se está llamando a un rebrote de este virus, y que ya de aquí en adelante se habla de que no va a parar esto, pues tenemos que aprovisionarnos de todo lo que sale de la palabra de Dios y no de la sabiduría humana, no de las cosas del mundo, porque pues en este tiempo dice: usemos un libro para protegernos de la ignorancia. Les recomiendo, hermanos, la palabra de Dios y el libro La Gran Controversia para poder salir de la ¿qué? Muy bien, de la casa. ¿Y salir de qué? De la ignorancia. Ignorancia es aquel que no conoce. Y allá nos habla Daniel 12:3, dice que los entendidos serán como el resplandor del firmamento, ¿no?, en medio de la noche. Y por eso tenemos que aprovisionarnos de todo lo que viene de la palabra de Dios para no ser engañados, ¿cierto? Entonces, los entendidos, ¿quién quiere ser un entendido para el fin del tiempo? ¿Quién de los niños quiere ser un entendido que quiere resplandecer y enseñar a muchas generaciones? ¿Quién? A ver, ¿quién levanta la mano de los niños y me dice que quiere ser un fulgor en medio de que puedan ustedes alumbrar? ¿Quién quiere serlo? Dana, ¿qué pasa? Ay, Shaira. Jovencitos. Muy bien, dice versículo 3, y los de Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. El testimonio de nosotros es el que tiene que alumbrar al mundo. Eso no necesitamos ir a donde, no necesitamos ir a Roma, no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos ir a ningún lado, sino incluso en nuestro núcleo familiar, en nuestra área de influencia, lo que nosotros hacemos diariamente, lo que nosotros donde trabajamos. Eso es parte del área de acción nuestra. Y si el Señor dispone que usted tenga que ir a cualquier parte del mundo, vamos a ver muy pronto, hermanos, las señales prodigiosas del poder de Dios en cada uno de nosotros, llevándonos a cualquier parte del mundo. Por eso tenemos que prepararnos en el área de influencia pequeña, que sea nuestro testimonio el verdadero. Entonces ya hemos estado estudiando los 7 iglesias, Apocalipsis 1:3, los 7 sellos, Apocalipsis 4:7, y ahora vamos a estudiar las 7 trompetas y 7 truenos. Por ahora vamos a estudiar las 7 trompetas. Y ese ya lo vimos. El último sello era el tiempo del sellamiento, que es cuando dice Apocalipsis 7. Vamos de pronto a repasarlo un poquito, que es el tiempo del sellamiento. ¿Se acuerdan que hablamos que eso, si falta, lo dejamos como que continuará, ¿cierto? Muy bien, Eduardo. Pero para efecto del estudio solamente vamos a dejar que el sellamiento comenzó ¿en qué año? ¿Ah? Muy bien, allá se comenzó el sellamiento cuando se entendió
qué era el sello de Dios y qué era la marca de la bestia. ¿Se acuerdan ustedes que vimos un número específico de Apocalipsis? Apocalipsis 14 nos habla de lo que es la marca de la bestia, nos dice de lo que va a suceder al final, y dijimos dos fechas. ¿Ustedes se acuerdan de las fechas en las cuales se conoció qué era el sello de Dios? ¿Qué fecha? Señor. 1846, muy bien. Dice el versículo Apocalipsis 14, versículo 9, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz. Entonces ellos supieron el movimiento que estaba esperando la venida de Cristo y que finalmente no entendieron el evento, pero se pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Para 1846 ellos entendieron qué significaba el sello de Dios, que es que la ley de Dios con el sello de Dios, que está incluido en el cuarto mandamiento, que nos habla. Un sello tiene tres características. ¿Cuáles son esas tres características? Un título, un territorio y un nombre. En el cuarto mandamiento encontramos el título. ¿Cuál es el título? El creador, el territorio de ese creador, los cielos y la tierra. ¿Y qué hace falta? El nombre. Jehová Dios, el creador, Jehová Dios, muy bien. Entonces, y para 1800, ¿cuándo se supo qué era la marca de la bestia? ¿Desde qué momento sabemos nosotros, el pueblo remanente, qué es la marca de la bestia? 1847, muy bien. En ese momento se entendió qué era la marca de la bestia. Y a partir de ese momento, los que aceptaron el mensaje de 1844 del paso de nuestro Señor del lugar santo al lugar santísimo, que entienden que existe un santuario celestial, que en ese santuario celestial nosotros hemos visto cómo están los querubines debajo del trono, vemos cómo hay un mar de ¿qué? De vidrio, y encima de ese mar de vidrio hay un ¿qué? Un trono como de ¿qué? Un embaldosado de ¿qué? De zafiro, y encima de ese trono hay ¿cuántos serafines? 4 serafines. ¿Me quieren recordar las profecías que nos hablan de eso? De los querubines, por ejemplo, y el trono de Dios y el embaldosinado, el mar de vidrio. ¿Cuáles esas profecías? Ezequiel capítulos 1 y 10, muy bien. Los serafines, ¿dónde aparecen? Isaías, sí. ¿En dónde? ¿Y en la Biblia en dónde? En las 4, en Isaías, muy bien. Isaías capítulo, ¿qué capítulo? 6, muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar a estudiar el libro de las trompetas. Es un tema que suscita mucha controversia. Desafortunadamente hay muchas interpretaciones erradas, equivocadas, y por eso es importante que los niños presten atención. Si tienen una Biblia, presten atención. Me gustaría que estuvieran aquí atentos los que puedan aquí venir, o al otro lado pronto, para pasar esta silla para acá. Alguien, si tú quieres venir aquí. Entonces vamos a comenzar entonces. Las trompetas, dice las trompetas del capítulo 8 al 11, porque abarca esos 3 capítulos, anuncian la apostasía sobre la tierra de aquellos que están perdidos, en contraste con el capítulo 7, que es el sellamiento del pueblo de Dios, o sea que son los salvados. Entonces Apocalipsis 8 al 11 nos describe
los pueblos que desde el momento en que nuestro Señor Jesús se fue, cómo han caído, y por eso es una manifestación que se da a partir de las 7 trompetas. Entonces, ¿para qué sirve una trompeta, niños? ¿Señor? Para trompear, y muy bien. ¿Y qué es trompear? O trompeta. Trompear, es un término nuevo. Trompetear. ¿Y qué es? ¿Para qué? Para sonar. Por ejemplo, ustedes sí han visto los buses. Ahorita nosotros sí ven que hay en la parte de arriba hay unas trompetas. ¿Sí las han visto en los camiones? O cornetas que parecen eso. Entonces, una trompeta sirve ¿para qué? Para advertir a alguien sobre algo importante, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona va pasando una calle y un carro viene a toda, ¿para qué sirve la trompeta? Para avisar que se quite. Entonces, asimismo, las trompetas del Apocalipsis nos sirven para advertir algo o algo que sucedió importante a través de la historia. ¿Está bien? ¿Son usadas en tiempos de qué? En la Biblia, ¿en tiempos de qué se usan las trompetas? ¿Hay eventos? ¿Hay qué? Guerras, batallas, juicios, calamidades o destrucción, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra trompeta en la Biblia, tenemos que estar apercibidos de algo que es importante y tiene que ver con guerra, batalla, juicios o calamidades. ¿Y sobre qué están advirtiendo? ¿Sobre qué advierten? ¿Señor? ¿Qué dijo? Bueno, allá parece la luna, pero está avisándole a la tierra, ¿no? Hay un anuncio de caída de reinos. Que han caído reinos, que caen reinos. ¿A quién hay que avisar? Entonces, aquí vemos que las 7 trompetas están avisando a qué, allá que vemos al fondo. Al mundo, muy bien, tenemos que avisarle al mundo de esos eventos. ¿Y a qué se llama? ¿Para qué servían las trompetas? Muy bien, ¿y para qué? Para congregarse, para batallas, para congregarse para un evento final. O sea que son eventos que tienen que ver con algo que está sucediendo en el mundo y tenemos que tener una correspondencia o una equivalencia con lo que vimos en las 7 iglesias, en los 7 sellos. ¿Está bien? Es importante que ustedes tomen nota para que después vamos a hacer alguna anotación en las Biblias. ¿Existe alguna sólida interpretación adventista de las trompetas del Apocalipsis? Y pues aquí yo estoy diciendo y haciendo la pregunta para los adventistas, porque los adventistas somos los que más creemos que conocemos de profecía, o los que más hemos estudiado la profecía. O sea que para una persona no puedo decir yo aquí la interpretación, por ejemplo, de los pentecostales o porque ellos desafortunadamente sus pastores no les han enseñado lo que son los eventos históricos y están confundidos. Ahora, ya creyendo que nosotros estamos en una base historicista, ¿existe alguna sólida interpretación adventista de las trompetas de Apocalipsis? ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Qué hemos estado escuchando? Pues, para que veamos esto con relación a la interpretación organizacional o corporativa de los adventistas, pues tenemos que escuchar a los doctores de la ley adventistas que han pasado por todas las universidades para saber si existe una claridad sobre las trompetas. Este es un artículo que salió en la revista Ministerio Adventista, edición mayo a junio del 2012, páginas 8 al 12, y se denomina Problemas en la interpretación de las 7 trompetas del Apocalipsis. Ahora, con el solo título, ¿usted qué cree sobre la interpretación
que existe en la Organización Adventista de las Trompetas. Niños, ¿quién me quiere ayudar? Lean el título. Pues hay problemas, o sea que no hay una interpretación definida. Bueno, esto está hecho por Ángel Manuel Rodríguez. Y pues entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no existe una interpretación sólida? Unos dicen, no, esto fue en el pasado, otros dicen, no, esto va a ser en el futuro. Ahorita mismo, mientras yo hablo, hay muchas personas que están basando esta interpretación porque pastores que no han estudiado el tema se lanzan a decir cosas y mucha gente está confundida por eso. Por eso es importante que nosotros no caigamos en esa trampa, porque nuestro Señor dijo que el primer engaño era ¿qué? Primero, la primera señal era que iba a haber engaños. ¿Puede explicarse la Biblia a sí misma? ¿Podemos usar como una base para la interpretación lo que es la Biblia? Claro. Entonces, ¿qué relato bíblico nos habla también de trompetas? Muy bien. Joel 2:1 nos dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Joel 2:15, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamada congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí nos habla de un evento que pues sucedió en 1844, en el cual se desarrolló unas bodas en el cielo. Entonces, por ahora solamente dice, cuando se toca la trompeta, es que Dios está llamando a que toda la tierra, si hay ya, después de este estudio usted va a saber, y se lo voy a adelantar, que estamos en la séptima trompeta. Ahora, si han sonado 6 trompetas antes, Dios está llamando a que toda la tierra se convierta, a que toda la tierra se arrepienta, porque viene el evento final, en el cual, más adelante lo vamos a ver, digamos en otra serie, pero pues son las 7 plagas. Entonces, se tiene que haber entendido las 7 iglesias, se tiene que haber entendido los 7 sellos, se tiene que haber entendido las 7 trompetas y los 7 truenos, porque el evento que sigue son las plagas. O sea, viene la gran controversia, ustedes pueden ver en el grafiquito del quiasma profético, Apocalipsis 12 al 14, es el evento final de la gran controversia. ¿Y quién no tiene ese grafiquito para pronto ver si lo imprimimos por la tarde? Rosa no lo tiene, Carlos lo tiene, Eduardo, lo tienen ahí, ¿cierto? Muy bien, entonces por la tarde vamos a imprimir eso. ¿Qué libro en la Biblia nos habla de 7 trompetas? Entonces, ¿quién nos dijo aquí? Nico nos habló de eso. ¿Qué libro nos habla de 7 trompetas? La caída de Jericó. Jeremías 4:5, anunciada en Judá y publicada en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. El capítulo 6 de Josué nos habla de la caída de Jericó. Allá se presenta, ¿quién se le presenta a Josué? ¿Cómo se presenta ese Miguel? El jefe de los ejércitos celestiales, el ángel de Jehová, que es ¿quién? Que es Cristo, muy bien. El versículo 4 y dice, y 7 sacerdotes, acordémonos que se le dio la instrucción que iba a llevarse el arca, que estaba el arca de la alianza, se iba a dar
un, por 7 días se iba a dar una vuelta a Jericó. Y el séptimo día se iban a dar 7 vueltas a Jericó, y al final de la última vuelta de ese séptimo día se iba a tocar ¿qué? Trompeta. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno y el carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Ahorita, en este tiempo, hermanos, ya no va a caer el muro de Jericó, sino los eventos históricos de las 7 trompetas van a anunciar la caída de la gran Babilonia. ¿Está bien? Por eso tenemos que ir de manera secuencial. Y el pueblo va a gritar en alta voz. ¿En dónde encontramos ese grito? Apocalipsis 18, ¿qué? Del 1 al 4. Entonces, por favor, usted en Josué 6, 5, aquí donde dice, y la ciudad se vendrá abajo y el pueblo gritará a gran voz, ponga por favor una notica para que recuerde ahí, para que registre Apocalipsis 18 del 1 al 4. Es que el pueblo de Dios va a gritar, a clamar en alta voz, ha caído ¿quién? Ya no va a ser Jericó, sino va a ser Babilonia. Por eso es que tenemos que entender el contexto de las 7 trompetas, para que estemos preparados para decir, ha caído la gran Babilonia, que ha hecho de beber del vino y del furor de su fornicación a todos los reyes de la tierra, a todas las naciones. ¿Está bien? O sea que usted, para poder dar ese gran grito, usted necesita entender las 7 trompetas para no ser ¿qué? Engañado. Porque hay muchos pastores en el día de hoy que están diciendo que las trompetas es eventos hacia el futuro, y el único evento hacia el futuro tiene que ver con la 7ª trompeta, y lo vamos a ver. Dice, entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí, llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Niños, ¿qué había dentro del arca de Jehová? Carlitos, ¿qué había? ¿Qué más? La vara de Aarón, los panes. Yo quiero, Nico, ¿hay manera de conectar el micrófono, porfa, para que se escuche? Repite otra vez, Carlitos. La vara de Aarón. La vara de Aarón. El pan. El efa de maná, ¿sí? El efa de maná. ¿Y qué más? Las tablas de la ley, cuyo 4.º mandamiento es ¿qué? Tú lo dijiste. ¿Cuál es el 4.º mandamiento? El sábado. Muy bien. Entonces, en el arca de la alianza estaba eso. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y sucedió que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaban las 7 trompetas de los carneros, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las trompetas y el arca del pacto de Jehová. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la gente reunida iba detrás del arca andando y tocando las trompetas. Entonces, esto nos hace recordar o entender que las trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis, nos tienen que finalmente hacer entender la caída de ¿quién? Muy bien, Carlitos. Bueno, si él lo entiende, ¿qué significa con el resto? Que lo necesitamos entender. ¿Está bien? Muy bien. Josué 6:12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová,
y los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la gente reunida iba atrás del arca, andando y tocando las trompetas. Y hicieron así el segundo día, y el tercero, el segundo, el tercero, hasta que llegó ya el séptimo día. Dice, y aconteció a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea, primero hicieron cada día, gritaban. Ahora, este es el séptimo día, hicieron 7 veces lo mismo. ¿Está bien? Y cuando se dio ya el séptimo, el sonar de la séptima vez, con las trompetas, ¿qué sucedió con los muros de Jericó? Ahora, ¿qué va a suceder con los muros espirituales de Babilonia? ¿Qué va a suceder con Babilonia espiritual? Va a caer. Por eso es importante que entendamos las 7 trompetas como la señal de la caída del último gran imperio mundial que se va a dar, que es Babilonia espiritual. ¿Quién es Babilonia espiritual? Roma papal, muy bien. Y con todo su séquito de hijas rameras, que son todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, que están bajo su régimen, aceptando sus doctrinas, aceptando sus consejos, aceptando sus políticas. Y desafortunadamente eso incluye a la Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativa. ¿Está bien? Entonces, ¿estamos preparados para las trompetas? ¿Sí? Bueno, entonces el relato dice, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío y el muro cayó a plomo. Es muy importante aquí que nos dice que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío. O sea que si nosotros estamos a puertas de la caída de Babilonia, ¿qué tenemos que estar atentos a escuchar el sonido de la trompeta? Muy bien, Carlito. Carlito, eres tú también, ¿no? A eso me gusta, que estén los niños atentos, por favor, para que ustedes sean los que ayuden a que ese sonido de trompeta se dé, ¿cierto? Y cuando estemos atentos al sonido de la trompeta, cuando la trompeta, si estamos escuchando un sonido certero de la trompeta, cuando escuchemos el séptimo sonido de la trompeta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿El pueblo qué? Gritó, muy bien, con gran vocerío. O sea que va a estar preparado, así como Apocalipsis 18, a dar el mensaje del fuerte pregón. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Muy bien. Y el muro cayó a plomo. ¿Qué significa que caiga a plomo? ¿Qué es una plomada? Que cayó verticalmente. Acuérdense cómo sucedió con la caída de las Torres Gemelas, que eso fue una demolición controlada. Eso toca que lo estudiemos más adelante, pero un edificio que cae sobre sí mismo, que genera una implosión, o sea que se desmorona un piso sobre otro. Eso sucedió con las Torres Gemelas y eso sucedió con el muro de Jericó. Pero en las Torres Gemelas fue una intervención humana, fue planeado por los hombres, pero el muro de Jericó, ¿saben quiénes tumbaron finalmente quiénes tumbaron el muro de Jericó que cayera como un plomo? ¿Ah? El grito del pueblo. Bueno, eso fue la señal, pero ¿quiénes tumbaron el muro? Los ángeles, muy bien, eso lo encontramos ¿en qué libro? En el libro de Profetas y Reyes, ¿no? Allá encontramos la caída de Jericó, y que dice que los ángeles de Dios fueron los que tumbaron. El hombre no tuvo que hacer nada, el hombre solamente tenía que seguir los pasos.
vaya un día a la vez, un día a la semana, el séptimo día va a dar 7 vueltas y la séptima trompeta del séptimo día iba a caer los muros. Y con el grito, el pueblo tenía que gritar. Con el grito, ¿ustedes creen que se va a tumbar un muro de metros? Porque ¿quién vivía en ese muro? En la muralla de ese muro, ¿quién vivía en esa pared de ese muro? ¿Quién vivía en esa muralla? Niños, hay una historia muy bonita que de esa historia de Josué hay una ramera cuyo nombre es ¿quién? Rahab. Y resulta que Rahab era una ramera, era una prostituta, ella vivía con su familia en el muro de la ciudad. Imagínense un apartamento o una casa, lo que sea, en el muro de la ciudad, o sea que eran como de grande, eran anchas. ¿Y la voz de un hombre puede tumbar eso? No, era la instrucción que tenían que hacer en obediencia. Así como nosotros vamos a dar el fuerte pregón, el mensaje, el fuerte pregón, Babilonia ha caído, vamos a tener que hablar de la ley de Dios al mundo entero. Es solamente dar esa voz y Dios se va a encargar del resto, porque ¿quién finalmente va a destruir a Babilonia? Espiritual. Dios, no nosotros. Muy bien. Josué 22, más Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y hacerla salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo como los jurasteis. ¿Se acuerdan que hubo 2 espías? Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. O sea que no fue solamente Rahab, sino fue que su familia, su parentela. Y nosotros estando en medio incluso de Babilonia, la gente va a tener que salir de Babilonia, por eso es el llamado de Apocalipsis 18:4, dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que las trompetas, la historia de Jericó tiene que ver con la caída de la Babilonia espiritual, que muy pronto se va a dar eso. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Ustedes sabían que allá en Apocalipsis nos habla de Babilonia que va a ser consumida por fuego, la Babilonia espiritual. El asiento del poder papal va a ser consumido en fuego. Entonces, aquí es la correlación. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los vasos de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó en ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos, y en su hijo menor asiente sus puertas. Fue pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ustedes saben que Jericó se intentó reedificar, y resulta que esta profecía se cumple en los reyes que quisieron reedificar. Sobre sus hijos fue puesto el cimiento de Jericó. Eso se cumplió más adelante, pero no vamos a entrar en este detalle. Entonces, ¿qué hay en común entre una ramera, una pagana y una mujer adúltera? Ramera es Rahab, pero vamos a encontrar en una historia maravillosa de salvación a una ramera, a una pagana y a una mujer adúltera, como parte de la simiente que vino a dar a luz ¿a quién? ¿A quién, niños? Pista, bueno. Mateo 1:5, y Salomón engendró a Rahab, a Boaz, y Boaz engendró a Obed de Ruth. Entonces,
Rahab era la ramera que salió de Jericó, fue rescatada y ella se convirtió, y por eso dice aquí, Rahab, ella habitó entre los israelitas hasta hoy, o sea que ella se hace parte del pueblo de Dios, siendo ella una mujer pagana, siendo una mujer de Jericó, pero ella se convirtió de corazón y aceptó el plan de salvación. Por eso, ¿se acuerdan que qué le dijo Josué? ¿Qué le dijeron ellos? Que pusiera un qué, un cordón de color qué, rojo. Y ese cordón, ¿qué simboliza? ¿La sangre de quién? La sangre del Cordero de Dios que iba a ser derramado por todos los habitantes de esa ciudad que se arrepintieran. ¿Está claro? Y dice, entonces, Rahab es llevada por Josué, por los espías que fueron allá, cogieron lo que, de todos los muros de Jericó quedó un pedazo de ese muro. ¿Pueden creer eso ustedes, niños? Que se destruyó todo menos un pedazo del muro, y en ese muro, ¿quién estaba? Rahab, bueno, estaba Dios, pero estaba Rahab, ¿su qué? Su mamá, su papá, dice la casa, dice aquí más adelante, dice, ¿no? Su padre y todo lo que ella tenía, ¿sí? Todo estaba ahí, dice su madre, su padre, sus hermanos y todo lo que era suyo. ¿Será que podemos nosotros esperar en este tiempo eso? Claro, porque nos dice que cree tú y toda tu familia se salvará. Bueno, dice, y entonces Boaz se casa con Rahab, y Boaz engendra a Obed de Ruth. Acuérdense, ¿se acuerdan de Ruth? Salmón se casa con Obed, a ver, vamos a... Salmón engendró de Rahab a Boaz, o sea que el hijo de Rahab es Boaz, ¿cierto? Y Boaz engendra a Obed de Ruth. ¿Y Ruth qué era? ¿Se acuerdan de Ruth? Una mujer moabita que se fue ¿con quién? Con Noemí. ¿Se acuerdan de la historia de Noemí? Noemí tiene dos hijas, ¿se acuerdan? Dos hijos, perdón, y esos hijos mueren, ¿cierto? Y ella se va con las dos nueras. Una de ellas es Ruth. La otra se va, ¿no? La otra no se va. La que se va con Noemí es Ruth. Y ella dice, tu Dios será mi Dios. Entonces, aquí tenemos a Rahab, que es ramera. Tenemos a Ruth, que es una pagana, moabita. Dice, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. ¿Ustedes sabían que la esposa de Urías cometió qué? Adulterio. Y de esa esposa de Urías, que se llamó, ¿quién? ¿Cómo se llamaba la esposa de Urías? Betsabé, ella tuvo un hijo que se llamó ¿quién? Y del linaje de Salomón vino ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hay en común entre una ramera, una pagana y una mujer adúltera? El nacimiento de ¿quién? De Cristo. O sea que Cristo está llamando a que nosotros entendamos que la salvación es para cualquier persona que acepte el mensaje de salvación de Cristo. O sea que vamos a llamar a rameras, vamos a llamar a paganos, vamos a llamar a todo el mundo a salir ¿de dónde? De Babilonia. Porque ese es el mensaje de aquel que escuchó el sonido de las trompetas para anunciar la caída de ¿quién? Babilonia espiritual. ¿Está claro? ¿Está claro, Carlitos? Ese es el pueblo que tiene que salir de Babilonia, muy bien. Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. O sea que Cristo viene de un linaje que tiene una historia de una ramera, de una pagana y de una mujer adúltera. ¿Por qué el Señor permitió eso?
porque el llamado que nosotros tenemos que hacer es a un mundo que está en pecado, un mundo que está en adulterio, un mundo que está en paganismo, un mundo que está en fornicación espiritual, para llamarlo a salir, para engrosar las filas del pueblo remanente que ha de salir de Babilonia. Pero para usted haber llegado a ese punto ha tenido que escuchar el mensaje de las trompetas, el mensaje de los sellos y el mensaje de las iglesias. ¿Hasta aquí está claro? ¿Eduardo está claro? Para la soberbia de los judíos que dijeron, pero somos linaje de Abraham, ¿cierto? Y Juan el Bautista le dijo, Dios puede hacer de las piedras linaje de Abraham. Y nuestro Señor les dijo, vuestro padre es el diablo. Entonces nosotros aquí en este tiempo, hermanos, estamos llamados a buscar, a anunciar un arrepentimiento y una confesión de pecados verdadera del pueblo de Dios que está todavía en ¿dónde? En Babilonia, como una ramera, como un pagano o como un adúltero. Está bien, entonces tenemos que tener la luz que alumbre al mundo entero, pero haber salido primero ¿de quién? De los pecados de Babilonia. Eso es parte del mensaje de la justificación por la fe que tenemos que estar dando ahorita. ¿Podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Sí o no? Claro, porque de lo contrario hacemos la sangre de Cristo inválida, nula. Y no hemos empezado todavía. Patriarcas y profetas. No, es el libro Patriarcas y Profetas. Dice, a los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes de la apertura del Mar Rojo y los juicios decaídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y ahora la derrota de los reyes de Madián, Galaad y Basán habían recalcado aún más que Jehová superaba a todos los dioses. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de su participación en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter de Jehová y cuánto aborrece la impureza. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos, o sea, todo lo que había pasado con el pueblo hebreo saliendo de Israel, lo conocían los habitantes de Jericó. Por eso es que cuando ellos llegan, los de Israel llegan a las postrimerías de Jericó, ¿qué pasó con ellos? Temblaron de lo que podía pasar con ellos. Pero habían visto todas esas manifestaciones, el cruce Mar Rojo, las plagas de Egipto, el cruce del mar, la destrucción de todos los reinos que había, el pase del mar de Jericó. Dice, y eran muchos los que aún se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab de que Jehová el Dios de Israel era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. O sea que Rahab en medio de esa generación de Jericó fue un testimonio para vindicar la verdad, porque ella dijo, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. En el relato de Josué encontramos que ella alaba al Dios creador. Y pues, ¿qué tiene que ver bueno, no entramos, pero dice, tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó. Aquí lo está diciendo, los ejércitos celestiales fueron los que derribaron la muralla de Jericó. Orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. ¿Se acuerdan de los espías? 40 años atrás ellos pasaron por ahí y dijeron, ¿cuántos espías fueron? ¿Y cuántos trajeron un testimonio verdadero? Solo 2. Ahora estamos nosotros lo mismo, amigos, hermanos, visitas. El mundo entero está asustado por lo que Babilonia está haciendo y nosotros decimos, uy, es que Babilonia es terrible, es que es terrible cómo nos va a acabar, pero todo eso va a ser destruido. Dice, el poderoso de Israel había dicho, he entregado en tu mano a Jericó, y contra esta palabra fueron impotentes las fuerzas humanas. Muy bien.
Por fe cayeron los muros de Jericó. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación y a ésta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido discurrir cuán poco sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de carnero. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. O sea que usted tiene que aprender a confiar en su jefe divino de manera absoluta. Dios dice, yo obedezco. Dios me dice, siéntese, yo me siento. Dios me dice, párese, yo me paro. Dios me dice, acuéstate, yo me acuesto. Eso es la fe que esperamos nosotros en este tiempo de los niños, de obedecerle a Dios. Pero antes de obedecerle a Dios, ¿a quién tiene que obedecerle? A la mamá y al papá. O sea que si el papá y la mamá en el Señor les dicen siéntate, ¿ustedes qué tienen que hacer? Porque Dios está permitiendo que ustedes sean educados para el reino de los cielos. ¿Está claro? Niños, ¿le están obedeciendo a sus mamis y a sus papás? ¿Seguro? ¿Es cierto? Entonces, bueno, entonces, Carlitos, ¿tú estás obedeciendo a tu mami y a tu papá? ¿Todas las veces? Bueno, entonces no necesitamos nada de correas ni nada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién promete obedecerle más a sus papás en esta semana? Ante los ojos de Dios. Vamos a no promesas humanas, sino promesas ante los ojos de Dios. ¿Está bien? ¿Quién quiere obedecerle a sus papitos esta semana? A ver, no tengo levantada Shaira. Y Miguel. Bueno, aquí vamos a tomar, mire, allá le están tomando una foto a ustedes. Chin, chin. Allá en el cielo les tomaron una foto de la obediencia que van a tener con los papitos. ¿Está bien? Dice, Dios hará maravillosas cosas por los que confían en Él. El motivo porque los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia. ¿Tenemos alguna necesidad de salud espiritual, física, emocional? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Él. Si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente, entonces no es solamente yo pedirle, sino también tengo que ¿qué? Obedecer para recibir las bendiciones. Entonces, por fe, ¿cuáles son los muros que han de caer finalmente? ¿De qué ciudad? Y por eso el llamado de Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, y no participáis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Entonces, aquí vamos a comenzar el estudio de las trompetas. Tomé esta ilustración porque así como hay personas juiciosas que se han puesto a decir, bueno, ¿cómo sería eso de las trompetas? Y han puesto en símbolos las trompetas. Esto me pareció adecuado para lo que es el símbolo de las trompetas, pero vamos a verlo a través de la historia. ¿Está bien? Entonces, interpretación de las trompetas. Primero, que son juicios en nuestro tiempo en paralelo con las plagas. O sea que es una interpretación futurista que se hace al futuro.
Entonces, esta interpretación no sigue la estructura quiástica del Apocalipsis, o sea, no sigue una estructura de orden, porque pues está mandando las trompetas al futuro y resulta que no puede ser posible. Coloca a Cristo en el lugar santísimo porque pues las trompetas van a caer, los juicios de Dios cuando caen, en el momento en que Cristo está en qué lugar. Sale del lugar santísimo, o sea que ha dejado el lugar santísimo. Y para el tiempo en el cual nosotros vamos a ver el estudio que se hizo, está él en el lugar santo, o sea, no había pasado el lugar santísimo. O sea que las trompetas, si nos habla de eventos en el pasado antes de 1844, significa que no pueden ser puestas en el futuro, porque Cristo está saliendo del lugar santísimo ya para consumar la ira de Dios. O sea que no puede ser un evento futuro. Entonces la segunda opción es que son juicios que vuelven a rastrear los periodos de la historia cristiana, cubierta con las 7 iglesias y los 7 sellos. Y tiene 2 interpretaciones como punto de inicio, o 2 interpretaciones. Primero, comienza con los juicios sobre Jerusalén, y esto es usando Mateo 24 como modelo, o comienza con los juicios sobre Roma. Ahora, ambas interpretaciones describen juicios sobre la tierra y sus habitantes, y para continuar la estructura de las iglesias y los sellos deberíamos tomarlas desde el juicio contra Jerusalén, luego del año 31, cuando la nación hebrea rechaza el tiempo de gracia ofrecido. O sea que es un paralelismo de lo que describen las 7 iglesias, los 7 sellos. Ahora vamos a ir al siguiente nivel, a entender los eventos históricos con mayor precisión, pero para anunciar la caída de 7 reinos en la historia. Y por eso, si estamos atentos a estudiar esos símbolos de las 7 trompetas, cuando lleguemos a la 7ª trompeta y comience a sonar la 7ª trompeta, ¿qué vamos a poder decir nosotros? Vamos a aclamar ¿qué? En alta voz, o sea que vamos a participar del fuerte pregón. Cada trompeta habrá de simbolizar la caída de un poder mundial apóstata hasta la caída final de la Babilonia espiritual. Entonces, volvemos entonces a preguntar, ¿los adventistas a nivel organizacional tienen claro el significado de las 7 trompetas? No. ¿Por qué? Porque hay problemas, lo vimos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene claro el significado de las 7 trompetas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué significan? Muy bien. Este es la portada de la revista, se llama Las 7 trompetas, dice las 7 trompetas del Apocalipsis. Y pues vamos a ir a ese estudio, hermanos, con relación al tema de lo que dice problemas en la interpretación de las 7 trompetas del Apocalipsis. Está escrito por Ángel Manuel Rodríguez. Es una eminencia en teología en el adventismo corporativo. Usted puede preguntar a cualquier persona y pues le va a decir que Ángel Manuel Rodríguez dice, recientemente jubilado, fue director del Instituto de Investigación Bíblica en Silver Spring, Maryland. O sea que él hizo parte de la conferencia general con relación a la organización, digamos, que estaba en la cúspide de el conocimiento bíblico en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces dice, voy a leer unas partecitas, les dejo para que ustedes lean ciertas partes, ustedes pueden después de tener el video para que lo lean, pero dice, un ciclo de visiones de Apocalipsis que ha resultado ser uno de los más que difíciles, o sea que si el título es problemas de la interpretación y ahora él dice, es uno de los más difíciles que está colocando en la mente de todo el que lee, pues que es difícil. Bueno, dice, uno de los más difíciles de interpretar en Apocalipsis, es Apocalipsis 8 al 11, las 7 trompetas.
el lenguaje y las imágenes son complejos y su aplicación a acontecimientos históricos específicos ha resultado en una diversidad de puntos de vista. O sea que por no seguir un orden, la cúspide o el pensamiento organizacional de los doctores, de los teólogos, están en una confusión tal con relación a las interpretaciones que unos dicen futurismo, otros dicen aquí, otros dicen allá, pero no hay una claridad. Ustedes ven, por ejemplo, allá encontramos en los diagramas proféticos encontramos parte de lo que son los símbolos de las trompetas, y vamos a mirar y después vamos a ir con relación a esos bosquejos. Dice, el lenguaje y las imágenes son complejos, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía sobre el libro de Apocalipsis? Que es un libro ¿qué? Cuyos sellos han sido ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan? Ya vimos cómo Cristo rompe los sellos, pero al romperlos los hace asequibles para nosotros. Son imágenes complejas, pero podemos ¿qué? Entenderlas, ¿cierto? Ustedes ya son expertos en las 7 iglesias, expertos en los 7 sellos, porque lo han repasado. Ahora van a ser expertos en las 7 trompetas. Y su aplicación a acontecimientos históricos específicos ha resultado en una diversidad de puntos de vista. Esta incertidumbre interpretativa puede ser ¿qué? Confusa para los miembros de la iglesia y para los que se interesan en encontrar en esta profecía apocalíptica una interpretación clara y definitiva. O sea, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Que no puede entender, que usted se va a confundir y que si usted estudia esto se va a volver ¿cómo? ¿Sí? Al tiempo presente tal interpretación definitiva no es asequible, o sea que no hay una interpretación para ellos de las trompetas. Pero hoy vamos a ampliar ese estudio para saber si efectivamente nos quedamos con la advertencia de este doctor de la ley farisaica actual, o nosotros hacemos un estudio basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía y la historia para poder interpretar estas trompetas, o no interpretarlas, sino entender la interpretación adecuada de estas trompetas, porque no nos vamos a inventar nada aquí, sino vamos a estudiarla, así como estudiamos los 7 sellos, las 7 iglesias y los 7 sellos a partir de la interpretación historicista. Y pues comienza a colocar en principios básicos de interpretación, dice, en la interpretación de las trompetas los teólogos adventistas han empleado casi consecuentemente el método historicista de interpretación profética porque se funda en la escritura misma. Dice, el ángel intérprete proveyó este método a los videntes apocalípticos. Aquí está la clave de todo lo que él escribe, es lo único de lo que yo estoy de acuerdo a nivel personal. Esta es la sentencia única de todo el documento en la cual yo puedo decir así es. Y esto es lo que nos sirve de piedra para el resto del documento. O sea, tiene que ser una interpretación historicista, usando el método historicista de interpretación profética, se funda en las escrituras y adicionalmente dice, el ángel intérprete proveyó este método a los videntes apocalípticos. O sea que hay una necesidad que haya el concepto, no el concepto, sino el criterio de un vidente apocalíptico, o sea, de un vidente profético, de un vidente que aparece en el Apocalipsis, y ese vidente es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, vamos a ir a Apocalipsis 10, y ustedes me van a decir qué vidente apocalíptico es el que aparece ahí. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Yo les dije a ustedes, pongan una notica ya, si a ustedes le dicen dónde nació o dónde podemos encontrar
el don de profecía en la Biblia? ¿En qué momento aparece el don de profecía? Está en Apocalipsis 10:11. ¿Quién que Carlito léelo, por favor? Apocalipsis 10:11. Ve hasta el versículo, el capítulo 10, más adelante, ahora sí, el 11, léelo. Pásale el micrófono, por favor. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y reyes, muy bien. Entonces, por favor, usted en su Biblia ponga una notica ya, y es necesario que profetices otra vez. ¿Quién es ungida como profeta en el evento de Apocalipsis 10:11? Volvemos al versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. ¿En qué año se da ese evento? El 22 de octubre de 1844, cuando no viene Cristo, el pueblo adventista recibe un gran chasco, y el siguiente versículo dice, profetiza otra vez. O sea que ahí está el ungimiento profético que se da a Elena de White. O sea que para que tengamos esto, vamos a usar a un vidente apocalíptico. ¿Quién es esa vidente? Elena de White. Pero desafortunadamente, vamos a mirar aquí, dice, emplear estos principios no nos garantiza a ver, entonces, dice vamos a usar el método historicista, pero al usar esto ellos dicen, emplear estos principios no nos garantiza unanimidad en la interpretación, pero establece algunos importantes parámetros para la interpretación de las trompetas. Entonces, dice sí, pero no. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Pero nosotros vamos a decir sí, vamos a usar el método de interpretación historicista. Dice, como intérpretes adventistas deberíamos sostener los principios expuestos más arriba. Entonces, de todos esos principios, como les digo, el que tenemos que usar es la interpretación historicista. Muy bien. Y dentro de este documento aparece un diagrama que no es exhaustivo sino ilustrativo de lo que piensa los grandes doctores de la ley adventistas como Urias Smith, E. Tyle, R. Naden, C.S. Maxwell, W. Chi, John Pauline, H. La Rodendale, R. Stefanovic y Alberto Treyer. O sea, aquí está hasta la fecha resumido toda la crema innata del pensamiento adventista que ha hablado sobre las trompetas. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a ir usando a medida que vayamos adelantando el estudio de las 7 trompetas. O sea, vamos a compararlo. O sea, aquí vamos a ser juiciosos estudiantes para saber si esto que está presentando esta información la podemos usar o cómo nos beneficiamos de ella. Y lo que no esté conforme a la palabra de Dios, al espíritu de profecía y a la historia, pues ya podemos nosotros tener un discernimiento claro para lo que significa, o sea, qué interpretación es la correcta. Sé que esto puede ser que los fatigue un poquito, pero hay que exigir mentalmente, porque el que no se exija mentalmente en este tiempo no va a poder escuchar que estamos en la 7ª trompeta, en el 7º sello, en la 7ª iglesia, y significa que de pronto nos vamos a quedar dormidos en el tiempo en que se avecina, y no podemos estar dormidos, Carlitos, tenemos que estar despiertos. Y la conclusión del estudio dice, todos los puntos de vista resumidos en este artículo son compatibles con el método historicista de interpretación profética. En tanto esta metodología específica no sea socavada, la Iglesia debería dar lugar a una diversidad de interpretaciones. Ahora, de todo esto que presentan, hay un recuadro que quiero resaltar aquí con relación a la 6ª trompeta, la interpretación de John Pauline, que supuestamente está con relación a la interpretación historicista, pero
solamente les dije un ejemplo para que ustedes vean la inconsistencia de toda la interpretación. La sexta trompeta para estos señores son los que tienen la estructura de la interpretación histórica, o digamos son los expertos que consultan los adventistas en la Universidad de Andrews, en la Universidad de Oakwood. Todas las universidades adventistas los tienen a ellos como los expertos en profecía. Pero si usamos el tema de la interpretación historicista, resulta que Babilonia es ¿quién? Es Babilonia. ¿Quién es Babilonia espiritual? Roma papal. O sea que ella, y arrancó en qué año su hegemonía, su poderío. En el 538. ¿Bajo qué iglesia? Repasen las fechas. 538, ¿a qué iglesia corresponde? A Tiatira, muy bien. Y dice ello la interpretación de la sexta trompeta. Dice, surgimiento de la Babilonia del tiempo del fin. ¿Cuándo surgió Babilonia? En el 538. Y si la trompeta dice que es surgimiento en la Babilonia del tiempo del fin, la crisis final descrita en Apocalipsis 7:3, que es al final de la historia, está mandando a una interpretación de Babilonia a nivel futurista y no está dando la interpretación de Babilonia a nivel historicista. O sea que ya de por sí el argumento que él dice que todos los puntos de vista resumidos, incluido el de John Paulini y de todos los expertos teólogos actuales, están ellos incluso teniendo la suposición de una Babilonia espiritual al futuro, sabiendo que la Babilonia espiritual arrancó en el año 538 con el poder papal. Y esta es una interpretación para socavar la interpretación historicista del sistema papal como el anticristo, como el hijo de perdición, como la ramera, la gran ramera, y por eso es importante decir estas cosas, porque tenemos que decirlas para un mundo que está saliendo de Babilonia, para los hermanos adventistas que están confundidos con el tema de la interpretación de las trompetas, porque sus jefes, porque sus líderes espirituales están confundidos. Ahora, si el líder espiritual está confundido, ¿qué pasa con ustedes? ¿O qué pasa con la iglesia? Pues hay confusión. Muy bien. ¿Es cierta esta afirmación? Entonces no puede ser cierta, porque no todos los puntos expuestos en esta tabla son de interpretación historicista, sino hay, por ejemplo, esto es futurismo. Y muchos pastores, incluido uno que es muy querido por muchas personas, está diciendo que las trompetas son al futuro. Hay muchos pastores, desafortunadamente, que están dando esa interpretación y no están siguiendo un adecuado orden de la interpretación historicista. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el sexto. Entonces aquí vemos pues que aquí está el sexto. Vamos a enfatizarnos en la sexta trompeta, porque la sexta trompeta es la clave para poder entender la primera. ¿Está bien? O sea que algo sucedió en el tiempo de los pioneros con la sexta trompeta para ayudarnos a entender el resto. O sea que en lugar de ir desde el principio, hagan de cuenta que esto es una madeja de pita que está recogida, está toda. Ahora vamos a desenredarla, pero vamos a tener que ir al final, llegar al final para poder entender ¿qué? La primera. Muy bien, Eduardo. ¿Listo? Entonces no se me duerman, por favor estén atentos, porque esto es de relojería, esto es dice, acordémonos lo que dice Daniel: y los entendidos entenderán como el resplandor del firmamento, como a perpetuidad en la medianoche, ¿no? En la oscuridad. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, prepárense, hermanos, porque esto es un estudio que apenas estamos comenzando.
Pregunta, ¿sabe usted quién es Josias Leach? ¿Quién lo ha escuchado hablar? Bueno, aquí veo a una persona que me dice que sí. ¿Y el resto? Ahora, de todo lo que ustedes ven aquí en esta tabla, no se menciona por ningún lado a Josias Leach, ¿sí? No menciona a Urias Smith, no lo menciona Till, no lo menciona Naden, no lo menciona Maxwell, Shia, Pauline, Rodendale, Stefanovic, ni Treyer. Ahora volvemos aquí. ¿Qué relación tiene Josias Leach con las trompetas? Como no saben quién es Josias Leach, de pronto no van a tener entendido o conocido qué relación tiene con las trompetas. Dentro del artículo del ministerio dice como un quinto elemento que pone Ángel Manuel Rodríguez de confusión, digamos, como de que no podemos tener una clara identificación de las profecías porque hay muchas variantes, hay muchas modificaciones o interpretaciones. Dice, en el artículo él dice, quinto, otro elemento, o sea, otro quinto elemento de confusión que tiende a complicar el análisis de los periodos proféticos. Calitos, pasa con silencio las hojas. Bueno. Dice, otro elemento que tiende a complicar el análisis de los periodos proféticos y ha influido en algunos expositores es que Elena E. White parece apoyar la interpretación del predicador milerita Josias Leach. Esto es lo que dice ella. A ver, entonces quiero que nos concentremos. Aquí hay una quinta causa de confusión para ellos, según ellos, que no se puede interpretar adecuadamente las profecías porque parece que Elena E. White apoya la interpretación del predicador milerita Josias Leach. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josias Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano y según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, o sea, él hizo una predicción de ese acontecimiento 2 años antes de que se diera. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió otra vez, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacose subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 días y 15 días comenzarán. Dice que ese día se iba a dar el cumplimiento de la caída del Imperio Otomano. ¿Y saben qué? Sucedió. Dice él, ¿no? Él, este señor, don Ángel Manuel Rodríguez, que es el experto en teología, dice, el hecho de que ella nunca más mencionó 1840 como un año cuando se cumplió una profecía bíblica, debería hacernos cautos en la manera que usemos esta única declaración. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué piensan de eso? O sea, entonces, hagamos de cuenta que todo este set de interpretaciones están basados en un conocimiento humano. Y ellos dicen su interpretación. Y Elena de White valida la interpretación de algo que sucede en 1840 de la interpretación de Josias Leach sobre ese evento histórico profético. Ahora, pongamos en una balanza a una profeta que dice una vez un apoyo a algo que sucedió, a todo un conglomerado de expertos teólogos, de expertos científicos teólogos. ¿Ustedes a quién le creen? A Dios y su profeta.
Entonces, si ella lo aprobó, si ella lo endosó, ella soportó esa visión o esa versión o esa interpretación de esa trompeta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que le creemos a este señor que nos dice lo que está diciendo él? El hecho de que ella nunca más mencionó 1840 como un año cuando se cumplió una profecía bíblica debería hacernos cautos en la manera que usemos esta única declaración. O sea, no puedo creerle a Elena de White porque ella lo citó una vez. Entonces, si no le creo a ella, entonces ¿a quién le voy a creer? Pues al resto de expertos que sacan de pronto quién sabe de dónde esa interpretación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que, como dice la palabra de Dios, ni una tilde ni una jota de la ley pasará sin que todo sea ¿qué? Sin que todo sea cumplido. Entonces, ¿a quién tenemos que hacerle caso? Como él dice, como lo vimos al principio, a una vidente apocalíptica, que es ¿quién? Elena de White. ¿Está claro? Entonces, por eso es que tenemos que ubicar lo que sucedió en 1840, desenredar la madeja para llegar al principio y comenzar a estudiar los tiempos proféticos históricos de las trompetas para que casen con el evento que ella ¿qué? Avala. No, ella no fue la que lo predijo, sino Dios permitió que Josias Litch juiciosamente estudiara. Él es un entendido, él resplandeció para su época el entendimiento de los eventos históricos. Dijo, oiga, pero un momentico, se puso a pensar, dijo, ¿será que esto es así? Y empezó a estudiar. Ustedes van a ver los eventos históricos de las trompetas, todo basado a través de la interpretación de Josias Litch. Pero desafortunadamente todos los expertos teólogos adventistas desecharon ¿a quién? Y al desechar a Josías, finalmente ¿a quién querían desechar? A la profeta verdadera. Y ahora, como desechan al profeta de Dios que avala esa interpretación, ¿cómo está la iglesia adventista con relación a la interpretación de las trompetas? En confusión, en problemas. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está claro cómo vamos a hacer el estudio? ¿Ahora ustedes están perdidos hasta aquí? No. Muy bien, entonces, ya vamos a mirar. Entonces, por no usar la interpretación de Josias Litch, ¿cómo están los doctores de la teología adventista? Ahora, entonces, ¿quién es Josias Litch? Esto lo vamos a tomar ¿de qué libro? De la gran controversia, página 334. En 1840, otro notable cumplimiento, esto es lo que citan ellos dentro del documento del Ministerio Adventista. Esta es la fuente original. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía. O sea que ella está diciendo que se estaba haciendo un cumplimiento de la profecía, o sea, de la historia profética. En 1840 se cumplió ese evento. Ángel Manuel Rodríguez dice, no, es que como ella no señala otra vez 1840 para el cumplimiento de esa profecía, entonces no podemos creerle, pero ella misma dice, 1840, otro notable cumplimiento de la profecía, despertó interés general. O sea que en 1840 sucedió un evento profético muy importante. ¿Hasta aquí estamos? 2 años antes, Josias Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis. O sea que está explicando, acuérdense que dijimos que las trompetas estaban en qué capítulos, 8, 9, 10 y 11. O sea que si está en el capítulo 9, está dentro de qué interpretación o qué explicación, de las trompetas. Dice que predecía la caída del Imperio Otomano, o sea que una de las trompetas fue la caída ¿de quién? Del Imperio Otomano. Entonces tenemos que tomar ese evento aquí y que nos va a llevar al principio.
Según sus cálculos, o sea, según los cálculos de Josias Lich, esta potencia sería derribada en el año de 1840. Y miren la precisión, dice durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años, usted va a entender qué es ese periodo, y se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses, usted va a saber quién es Deacoses, subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días, usted también va a saber qué es ese evento, comenzarán al terminar el primer periodo, terminarán ¿qué? El 11 de agosto de 1840. O sea, él se puso a hacer los cómputos matemáticos históricos, empezó a decir, ¿cómo así los 150? Y ahora empezó a decir los 391 años y los 15 días, todo empezó a hacer una cantidad de cómputos, y llegó a una fecha, 11 de agosto de 1840. Día en que puede anticiparse, escribe él, que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Y él lo escribió, Signs of the Times, el 1 de agosto de 1840. ¿Cuántos días antes del evento? 10 días antes del evento. O sea, él se ratificó en su profecía. Imagínense ustedes, el nombre de él estaba en juego ahí. Toda su credibilidad estaba ahí en ese momento. Podríamos considerar aquí, para el mundo protestante y para el mundo que no ha creído en lo que significa ser la mensajera del Señor, llamada Elena G. de White, es tener en cuenta que Josias Lich le dio a conocer al mundo cosa que no ha hecho nadie, absolutamente nadie de los que se han declarado profetas en cualquiera de las instituciones religiosas denominacionales. Correcto. Entonces, es un aporte importantísimo para el pueblo adventista, para que se reconozca a Josias Lich como pionero de la profecía y avalada obviamente por la mensajera del Señor. Muy bien, hermano, que por una profeta. ¿Está bien? O sea que la misma interpretación que ellos rechazaron va a ser para nosotros la piedra angular de este estudio. Acuérdense que hubo una piedra angular que fue rechazada por los doctores de la ley. ¿Quién fue esa piedra? Nuestro Señor Jesús. Ahora nosotros vamos a seguir el ejemplo de lo que sucedió con Cristo. Así como rechazaron a Cristo, que era la piedra angular, vamos nosotros a tomar a Josias Lich como la piedra angular de esta profecía, para poder entender todo. O sea que si no tomo yo a Josias Lich, que fue avalado por Elena de White, del cumplimiento de ese evento profético, significa que yo voy a entrar en confusión si yo no tomo esa interpretación. Pero si yo la tengo, si yo la uso, pues voy a ser ¿qué? Bienaventurado. Y no voy a entrar en la confusión de lenguas que hay ahorita en el adventismo y en todo el mundo con relación a la interpretación de las trompetas. Este estudio usted no lo va a conseguir en ningún lado. Por eso es importante que preste atención. Yo sé que es un esfuerzo, pero acuérdense que estamos aquí haciendo un esfuerzo compartido, ustedes y yo. Señora, micrófono, por favor. Micrófono. De eso aprendemos todos. Que el adventismo está rechazando el espíritu de profecía. El adventismo corporativo. Sí, señora, muy bien. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con los 7 truenos, ¿está bien? Pero por ahora no me adelanto. Entonces, Josias Lich, ¿cómo logró descifrar el año del cumplimiento de esta profecía? Él dijo, el 11 de agosto de 1840 va a caer el Imperio Otomano, y por la caída, dice el poder otomano, y el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. O sea, Constantinopla era la sede del Imperio Bizantino. Acuérdense que Constantinopla era la capital que fue fundada ¿por quién? Por Constantino.
Constantino, él funda, le da su asiento, su autoridad a la Iglesia de Roma, y Roma, en Roma se queda el papado romano, y el emperador Constantino se va hacia Constantinopla, que llegó a ser la capital del Imperio Romano en bizantino, el Imperio Bizantino Romano de Oriente, y allá establece su dominio. Ahora, Constantinopla es tomada por el Imperio Otomano en el año de 1453, eso lo vamos a ver más adelante, pero la caída del Imperio Otomano que estaba en Constantinopla sería quebrado ¿en qué año? De acuerdo a la profecía, de la interpretación. 11 de agosto de 1840, escriba por favor esa fecha, 11 de agosto de 1840, es un cumplimiento notable de la profecía bíblica. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver esta profecía con las trompetas? Pues acuérdense que si está en el capítulo 9 y decimos que las trompetas están en el 8º, 9º, 10º y 11º, significa que tiene que ver algo con eso. ¿Y qué libro estudió él? ¿A qué teólogo siguió él? No, porque ella no había dado la interpretación. O sea, ella, el libro de la gran controversia lo escribe ella después de que sucede el evento, y valida ella el evento. Por eso dice, otro notable cumplimiento de la profecía sucedió con Josias Litch. Ella está escribiendo eso. Pero ¿quién apoyó esa interpretación de Josias Litch? Ella. O sea, Elena de White, ella apoya esa interpretación. Y por haber hecho esto, resulta que los teólogos adventistas pues entraron en una confusión y no saben, y desecharon a Josias Litch, pero no a Josias Litch, sino a la profeta de Dios también. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre sus profetas? Lucas 16:17, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. ¿Qué debemos hacer? Lucas 20:17, y él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza del ángulo. O sea que tenemos que usar lo que la profeta validó, que fue rechazado por el resto del mundo adventista, del movimiento adventista o corporativo organizacional, y ahora pues vamos a estudiarlo. Dice ella, entonces sigue diciendo, la clave es que estudiemos a Josias Litch, aquel que pudo descifrar la profecía de la caída del Imperio Otomano, para poder descifrar el significado de las trompetas. O sea que lo que hizo Josias Litch fue identificar una fecha, decir, oiga, con base en los cómputos proféticos, en estas cuentas que yo estoy haciendo, el Imperio Otomano va a caer, ¿qué fecha? El 11 de agosto de 1840. Entonces, la clave para poder entender las trompetas es que usemos la interpretación de Josias Litch. Ahora vamos a dejar un descanso, vamos a hacer una oración, porque cada respiración tiene que ser una oración. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. No vamos a hacer ahorita oración, sino al final, pero vamos a recordar que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús subió al Padre, y nosotros podemos acceder al trono de gracia, al trono de Dios, para obtener la misericordia. Vamos a tomar un descanso y vamos a regresar. Que el Señor les bendiga, y pues vamos a hacer una pequeña oración y vamos a terminar aquí y vamos a continuar más adelante. Bendito Padre Celestial, te suplicamos que en estas importantes horas de la mañana podamos tener nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de comprender tu palabra, despiertas para no ser engañados más adelante. Suplicamos tu bendición y tu compañía. Acompáñanos, dirígenos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.